al parecer, y esto ya es una noticia oficial, así que al parecer simplemente fue de cortesía, pero el proyecto que tenía pensado Timo Tolkki para este año, y que era por cierto uno de los trabajos que yo tengo en mi lista de más esperados para el 2021, lista que por cierto voy a mencionar en algunos días quizás, em, se canceló, ok. Infinite Visions, que por cierto es un nombre muy trillado, aunque bueno, eminencias de la talla de Timo Tolkki, los de la vieja guardia tienen permiso, vía libre para este tipo de nombres trillados, porque bueno, ellos fundaron la escuela, no se los puede acusar de copiadores, de copiones. Pero en todo caso, se cancela ese proyecto que tengo entendido que iba a ser un formato de banda, quizás intentando volver a lo que intentó, a lo que en su momento ensayó, pero que al parecer no acabó de convencerlo con Revolution Renaissance, cosa que no entiendo porque el primer disco de Revolution Renaissance me parece muy bueno, los dos posteriores tiene altibajos, un gran trabajo de Gus Monsanto, el primer disco, bueno, es genial, ¿no? Es genial con Michael Kiske y Tobias Sammet repartiéndose las labores. Y Angel es una balada totalmente destacable, pero con la voz de Michael Kiske. Pero realmente es llamativo que no haya podido conseguir el financiamiento Timo Tolkki, que como recordarán, no sé, fue una curiosidad en su momento que el vocalista para este nuevo proyecto, esta nueva banda que estaba pensando, iba a ser Jorge Segersvold, que por si no lo conocen es el vocalista de Ancestral Dawn, una banda peruana de power metal muy buena, muy recomendable, cuyo disco deben escuchar, por cierto, que era toda una curiosidad, ¿no? En lugar de ir en busca de algún cantante consagrado, aquellos con los cuales él se frecuenta constantemente, como pudimos ver en su proyecto Timo Tolkki's Avalon, una ópera de 3 discos, que seguramente ya la han escuchado. Se codea con vocalistas de mucho renombre en la escena y uno podría pensar que en cualquier caso podría esperar contar con alguno de ellos, pero no. Buscó un vocalista con una trayectoria, primero, sudamericano, lo cual es todo un detalle, y además con una trayectoria mucho más corta, mucho menos consagrada que los nombrados, aunque Ancestral Dawn tiene un prestigio bastante grande, bueno, es una banda nueva, pero al parecer todo esto quedará en nada, no son más que especulaciones, lo cual es muy triste. Por si no lo, si llegaron hasta este punto del video, imagino que conocen a Timo Tolkki, así que no hace falta que les cuente porque él es una eminencia, desde Stratovarius hasta aquí, es una eminencia absoluta del género, de la guitarra, de la composición, es una de las mentes creadoras de lo que hoy se conoce como el power metal, de lo que es parte, es sin duda uno de los genios creativos detrás de las imágenes que vienen a nuestra mente cuando nos imaginamos lo que significa y lo que representa la palabra power metal. Y no solo musicalmente. Entonces, uno podría pensar, si no consigue financiamiento esta eminencia, ¿qué queda para los demás? Ese fue el primer pensamiento que llegó a mí cuando leí esta noticia. En realidad fue el segundo, porque el primero fue, qué lástima. Pero luego recordé, si ustedes conocen la carrera de Timo Tolkki, saben que ha tenido altibajos de este estilo. Algunos fracasos, entre comillas fracasos. Obviamente que en este género fracasos comerciales es un poco difícil juzgarlo de esa manera. Pero sí, lo de Sinfonia, que era una banda genial, con Uli Schurz, con Andre Matos, que sacaron un disco, el Imparadisium, que es un disco para mí fantástico, y que para mi gusto personal, en su momento, si bien hubo quienes trazaron la comparación, así como en el 2019, inevitablemente se hacía una comparación entre el disco que habían sacado Turil y Leonis Rhapsody y el disco de Rhapsody of Fire, The Eight Mountain, inevitablemente se trazó una comparativa, en la cual para mí están bastante parejos, por cierto. Cuando salió el Imparadisium de Sinfonia, inevitablemente se trazó una especie de comparación que resultaba absolutamente ineludible con el que en ese momento era el nuevo disco el nuevo disco de Stratovarius y el Elysium.
Y en su momento recuerdo haber leído en internet, la mayoría de las opiniones apuntaban a que Elysium era muy superior. No coincido para nada, para mí el In Paradisium es no abrumadoramente superior, porque es verdad que todos los discos que ha hecho Stratovarius sin Timo Tolkki son muy buenos, lo cual es un gran mérito de Cotipelto y Johansson y los muchachos, pero creo que el In Paradisium de Sinfonia fue genial. A mí me parece un disco fantástico, exageradamente vapuleado, como le ha pasado a muchos trabajos de Timo Tolkki. De los 3 trabajos solistas de Timo Tolkki son exageradamente vapuleados. Realmente tienen, si ustedes buscan, si ustedes se toman el tiempo de buscar reseñas, comentarios o críticas con respecto a estos discos, a excepción del Into Life, que es por ahí un poco el que está un poco más considerado, wow, es impresionante. Las críticas a Timo Tolkki casi a nivel personal, que eso tiene que ver con la construcción de su personaje, que bueno, es una cosa muy curiosa, que todos sabemos la enfermedad mental que él tiene, que él arrastra y contra la cual lucha, pero es un personaje muy curioso en ese sentido, que despierta extrañamente, mucho rechazo. Digo extrañamente porque tenemos personajes en el mundo del metal que, vamos, ideologías extremas con las cuales se puede coincidir o no, pero que inevitablemente buscan generar cierto rechazo, estar en la contracultura. Y generar rechazo es una forma también de autopublicidad, así que esto no es algo negativo. Y sin embargo, una persona como Timo Tolkki genera esto, bueno, son cosas que ocurren, es muy difícil analizarlo. Pero musicalmente su influencia es absolutamente innegable. Si bien hay quienes dicen que desde el Infinite de Stratovarius no hace nada bueno, cosa con la que no coincido. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que no es de extrañar que no haya conseguido el financiamiento, porque los proyectos de Timo Tolkki no han sido un éxito de ventas, ni de promoción, ni tampoco han generado demasiada expectativa. En mi opinión, inmerecidamente este fracaso, porque ha hecho cosas muy buenas, muy interesantes. Pero hay quienes realmente no le dan crédito y no le dan oportunidad a escuchar sus trabajos. Y los entiendo, creo que tienen bien argumentada su postura, pero no comparto. Pero realmente hay hoy por hoy, y desde los últimos años, tantas bandas, tanta cantidad y tanta calidad de bandas de power metal, que es muy difícil obligar a alguien que ya tiene estigmatizado a Timo Tolkki en un lugar de mediocridad y de estancamiento a que se aventure a dar la oportunidad a sus proyectos. Por más que sea amante de la etapa de la primera, o más bien de la segunda, porque la primera, antes de la entrada de Timo Cotipelto, era un poco diferente, donde Timo Tolkki hacía absolutamente todo, ¿no? Componía, escribía, cantaba, tocaba la guitarra, el bajo, cocinaba y limpiaba la casa, y creo que también era productor, y esto último no es a modo de chiste. Pero bueno, es un personaje trágico. A mí siempre me ha transmitido, es un personaje trágico, no solamente por su historia personal con respecto a su padre, ni tampoco, cosa que por cierto lo pueden escuchar en una canción de A Link to Life Father. Es una canción muy industrial, muy alternativa, musicalmente no ofrece tanto, pero si la escuchan a la vez que leen la letra, wow, eso gana contenido, pero eso es un detalle. En todo caso, Key of the Universe, cantada por Michael Kiske, es una joya de la cual no se pueden perder. Hablando de ese disco, cuanto menos escuchen esa canción si no quieren darle una chance. Pero me extraña, me llama la atención, me parece trágico en cierto sentido, pero al mismo tiempo hay algo en mí que dice, no debería sorprenderte, porque es un fracaso. Recuerdo que hace unos meses Timo Tolkki se quejaba, entre comillas, o planteaba su descontento porque es cosa de la que yo ni siquiera me enteré hasta el momento en el cual me enteré justamente que él había emitido una queja sobre la poca repercusión o las pocas visitas, la poca audiencia que había tenido su streaming, que había hecho durante la cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus y todas esas cosas que no han quedado tan en el pasado como nos gustaría, pero X, más allá de eso. Entonces yo dije, wow, es como, él esperaba tener el financiamiento y más aún después del, no quiero llamarlo fracaso, pero no éxito, es un oxímoron, ¿no? Pero el no éxito de Timo Tolkki's Avalon, pues
Lo extraño sería que hubiera conseguido un gran financiamiento y haya mucha gente con grandes expectativas sobre su nuevo trabajo. Al parecer no es el caso. Se confirmó una regla y esto es muy triste. Se enlaza también con su historia personal, con el personaje, con lo que yo ya dije que siempre me ha transmitido él, pero... En fin, nos hemos perdido de la existencia de un nuevo proyecto de Timo Tolkki. Y para muchos no se ha perdido nada. Pero bueno. Seguramente lo escucharemos participando en el Entage en algún momento. Haciendo algún que otro solo, haciendo de productor. Seguramente escucharemos alguna que otra entrevista nuevamente. Donde... que realmente son muy amenas. Recomiendo sus entrevistas. Se la pasa muy bien. Es una persona muy agradable. Contrario al estereotipo que por mucho tiempo se ha dibujado sobre él. Pero musicalmente al parecer ni siquiera se le dará la oportunidad de redimirse. Una lástima. Una lástima por ser quien es. Por ser la eminencia que es. Y por haber sido lo que fue. Y por haber creado lo que creó. En fin, una lástima. Nunca sabremos si lo que se venía era una obra maestra, un disco trillado más del montón pero disfrutable, o una auténtica basura. Cosa que yo no creo que haya sido el caso, pero bueno. Lástima también por el vocalista peruano. Eh, sí, eso es muy triste porque era una gran oportunidad para él. De todos modos, si continúa Ancestral Dawn, tendremos la chance de escucharlo.